Dicen que hay frases que curan y otras que matan en silencio, pero ninguna deja intacto el corazón. Aquella tarde, cuando él pronunció esas palabras, algo dentro de Sofía se rompió y al mismo tiempo se liberó. No fue un grito, ni una discusión. Fue una simple frase dicha con una calma helada. Ya no siento lo mismo. El mundo pareció detenerse. Sofía lo miró sin entender, como si el idioma se hubiera vuelto desconocido. Llevaban 9 años juntos, compartiendo risas, planes, promesas que ahora parecían humo. La habitación se llenó de un silencio que pesaba más que cualquier lágrima. Él no gritó, no lloró, no pidió perdón. Solo se levantó, tomó su abrigo y se marchó, sin mirar atrás, sin cerrar la puerta. Y ese pequeño gesto fue el principio de todo. El ruido del portazo ausente, el eco de una despedida que nadie se atrevió a decir. Sofía quedó allí, inmóvil. Sentía el cuerpo vacío, como si su alma hubiera salido tras él. ¿Cómo se sigue después de escuchar algo así?, pensó. El reloj siguió marcando el tiempo, pero para ella todo se había detenido en ese instante. Durante días, revivió cada palabra, cada mirada, cada gesto. Intentaba encontrar el momento exacto en el que él empezó a irse sin moverse. Había señales, claro, silencios más largos, besos más cortos, ausencias disfrazadas de cansancio, pero ella no quiso verlas, o tal vez no pudo. Cuando el dolor fue demasiado, tomó un cuaderno y empezó a escribir. No sabía para qué. Solo necesitaba vaciarse, dejar las emociones en papel, porque dentro de ellas se estaban pudriendo. Escribió la frase una y otra vez. Ya no siento lo mismo. Y debajo, sin entender por qué, escribió algo más. Entonces gané. No sabía aún qué significaba, pero en el fondo, una pequeña voz, la más callada de todas, le susurró que perder a quien ya no siente por ti no es una derrota. Es la forma más pura de libertad. Esa noche, Sofía decidió que no lloraría más por quien no la eligió. Aún no sabía cómo hacerlo, pero intuía que un nuevo capítulo estaba comenzando, aunque todavía doliera respirar. Los días siguientes fueron un laberinto sin salida. Sofía despertaba sin saber qué hacer con tanto silencio. La casa olía a ausencia, a café frío y promesas vencidas. Cada rincón le recordaba algo. La taza rota que él siempre usaba, la camisa olvidada en el respaldo de la silla, la foto en la repisa donde ambos sonreían sin imaginar que algún día esa sonrisa sería un recuerdo. No podía comer, dormía poco. El cuerpo seguía ahí, pero la mente vagaba entre ¿por qué? ¿Y si hubiera hecho algo diferente? La culpa se sentaba a su mesa todos los días, acompañada del miedo. Hasta que una mañana, sin saber por qué, encendió la radio. Sonaba una canción vieja, una de esas que hablaban del amor que se apaga y de cómo, a veces, lo que duele no es perder al otro, sino perderse a uno mismo. Entonces lo entendió. Se había perdido tanto intentando retenerlo, que había olvidado quién era antes de amarlo. Ese pensamiento la hizo llorar, pero fue un llanto distinto. No de nostalgia, sino de reconocimiento. Como si al llorar empezara a encontrarse. Salió a caminar por la ciudad. El aire era frío, y el ruido de los autos le devolvía una sensación que creía olvidada. La de estar viva. Se detuvo frente a un escaparate donde vio su reflejo. No se reconoció. Había en su rostro una tristeza serena, pero también una determinación nueva. Ya no siento lo mismo, había dicho él. Y ella, ahora, comenzaba a sentir diferente, pero consigo misma. Esa tarde escribió en su cuaderno: cuando alguien deja de amarte no pierdes su amor, recuperas el tuyo. Empezó a leer sobre autoestima, sobre desapego, sobre cómo el amor verdadero no debería doler tanto. Descubrió a Walter Rizzo, y entre sus páginas halló una frase que la hizo temblar. Amar sin depender. Valorar sin idealizar, estar sin poseer. Por primera vez en semanas, sintió que no todo estaba perdido. Quizás él se había ido, pero ella aún podía quedarse consigo misma. Aquella noche, miró el techo y respiró hondo. Por primera vez no deseó que él regresara. Deseó encontrarse. El duelo no fue lineal. Había días en que Sofía se sentía fuerte, lista para empezar de nuevo, y otros en los que el simple sonido de un mensaje la hacía temblar. Era como caminar sobre vidrios rotos. Cada paso dolía, pero también la acercaba a su sanación. Empezó a escribir cada mañana 3 cosas por las que aún podía agradecer. Al principio le costaba. Respiro, tengo una cama, tengo amigos, escribía con desgano. Pero poco a poco, esas pequeñas cosas se convirtieron en anclas.
La gratitud comenzó a sostenerla cuando la tristeza amenazaba con hundirla. Una tarde, mientras tomaba café con su amiga Clara, escuchó la frase que necesitaba oír. Sofía, no necesitas odiarlo para superarlo, solo necesitas soltarlo. Aquellas palabras le atravesaron el alma, porque aunque no lo admitía, aún guardaba resentimiento. Seguía imaginando que él sufriría algún día, que entendería lo que perdió, pero en el fondo, sabía que ese deseo de venganza la mantenía atada. Esa noche abrió su cuaderno y escribió. No se trata de olvidarlo, se trata de dejar de recordarlo con dolor. Con el tiempo, comenzó a notar los pequeños cambios. Dormía mejor, comía sin ansiedad, reía con sinceridad. La vida poco a poco volvía a tener color. Ya no esperaba su mensaje, ya no revisaba su última conexión. Se dio cuenta de que, en el momento en que dejó de buscar respuestas, encontró paz. Un domingo, al caminar por el parque, vio a una pareja tomada de la mano. No sintió envidia ni tristeza, solo una suave nostalgia acompañada de gratitud, porque gracias a lo que vivió, había aprendido a amar con más conciencia, incluso a amarse a sí misma. Ese día escribió en una servilleta: soltar no es rendirse, es elegir la paz por encima del orgullo, y por primera vez, entendió que el amor no siempre termina con un felices para siempre. A veces termina con una frase simple pero poderosa: ya no siento lo mismo. Y aún así tú ganas, cuando eliges no romperte. El tiempo comenzó a pasar sin que Sofía lo midiera. Ya no contaba los días desde que él se fue. Ahora contaba los momentos en los que volvía a sentirse viva. Cada amanecer tenía un nuevo sentido. Se levantaba, preparaba café, abría las ventanas y dejaba que la luz entrara sin miedo. Un día, mientras ordenaba su armario, encontró una caja con recuerdos, cartas, entradas de cine, fotos. Durante unos segundos dudó si tirarla o guardarla. Finalmente decidió abrirla. No para revivir el pasado, sino para cerrarlo con conciencia. Miró cada objeto con ternura, sin lágrimas, sin rabia. Eran fragmentos de una historia que la había hecho crecer. Con una calma que no conocía, dijo en voz baja: gracias por lo que fuiste, pero ya no te necesito para ser feliz. Metió todo en una bolsa, y al dejarla en el contenedor, sintió un alivio extraño, como si por fin su alma soltara un peso antiguo. Esa noche escribió: soltar también es un acto de amor, no hacia quien se va, sino hacia quien decide quedarse consigo mismo. Su entorno notó el cambio. Volvía a reír, a salir con amigos, a escuchar música sin miedo a que una canción le rompiera el pecho. Comenzó a pintar, una pasión que había abandonado por falta de tiempo, o tal vez por falta de sí misma. Mientras los pinceles se deslizaban por el lienzo, Sofía descubría otra versión de ella, más tranquila, más consciente, más suya. Cada trazo era una declaración de independencia emocional. Una tarde, mientras exponía sus cuadros en una galería local, un hombre se acercó a observar una de sus obras. Tenía una sonrisa amable y ojos llenos de curiosidad. Hay mucha fuerza en estos colores, le dijo. ¿Están inspirados en alguien? Sofía sonrió con serenidad. Sí, respondió. En alguien que aprendió a vivir sin miedo. No sabía quién era ese hombre, ni qué papel tendría en su vida. Pero por primera vez no sintió ansiedad ni necesidad de impresionar. Simplemente dejó que la conversación fluyera, ligera, como el viento. Y en ese instante comprendió algo profundo. El verdadero amor no siempre llega para llenar un vacío, sino para acompañarte cuando ya aprendiste a llenarlo tú misma. Durante las semanas siguientes, aquel hombre, se llamaba Daniel, empezó a aparecer en pequeñas coincidencias. En la cafetería donde Sofía escribía, en la misma exposición de arte, incluso en el parque donde ella solía caminar al atardecer. No insistía, no invadía, simplemente estaba. Y eso, que antes le habría parecido insignificante, empezó a sentirse diferente. Daniel hablaba con calma, sin pretender impresionar. Le gustaban los libros, las caminatas lentas y las conversaciones que no buscaban finales felices, sino verdades sencillas. Con él, Sofía no sentía la necesidad de demostrar nada. Podía ser ella misma, con cicatrices, con miedos, pero también con esa luz que había vuelto a encontrar dentro de sí. Una tarde, mientras compartían un café, él le preguntó: ¿crees en las segundas oportunidades? Sofía pensó un momento antes de responder: creo en las segundas versiones de uno mismo. Las oportunidades llegan cuando ya no dependes de ellas. Él sonrió, y por un instante, Sofía sintió algo que no reconoció: paz. No era el vértigo del enamoramiento, ni la obsesión disfrazada de amor.
Era una tranquilidad profunda, una conexión que no exigía nada. Sin embargo, esa misma noche, el miedo regresó. La voz de su pasado susurró: no te ilusiones. Volverás a sufrir. Sofía lo escuchó, pero no obedeció. Se miró al espejo y se dijo: esta vez no amaré desde la carencia, sino desde la plenitud. En su cuaderno escribió: no busques quien te complete. Busca quien te acompañe mientras tú te haces completa. Los días continuaron, y Daniel se convirtió en parte de su cotidianidad. Sin presiones, sin etiquetas. A veces solo hablaban de arte o de la vida. Otras veces caminaban en silencio, y en ese silencio, Sofía comprendía que no todo amor tiene que doler para ser real. Una tarde, mientras el sol caía, Daniel le tomó la mano por primera vez. No hubo promesas ni discursos, solo un gesto sencillo, honesto, y ella no sintió miedo, sintió gratitud, porque entendió que cuando alguien te suelta con frialdad, no pierdes el amor, solo dejas espacio para el que realmente sabrá sostenerte con ternura. Los días se transformaron en una rutina serena. Sofía había encontrado un equilibrio que jamás imaginó después de aquella ruptura. Pero la vida, caprichosa como siempre, decidió ponerla a prueba justo cuando empezaba a sentirse en paz. Una mañana, mientras revisaba su correo, vio un mensaje que la hizo quedarse inmóvil. De Andrés. Asunto: podemos hablar. Su corazón dio un salto. No por amor, sino por sorpresa. No había escuchado su nombre en meses. Dudó en abrirlo. Respiró hondo, cerró los ojos, y lo hizo. El mensaje era corto, casi torpe. He estado pensando mucho en ti. Creo que cometí un error. Me gustaría verte solo para hablar. El pasado, de golpe, volvió a tocar su puerta. Y con él, todas las emociones que creía superadas. No era deseo ni nostalgia. Era una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué se dice a quien te rompió el alma y ahora quiere hablar? Esa noche no pudo dormir. Daniel notó su inquietud al día siguiente. ¿Todo bien?, preguntó con suavidad. Sofía dudó, pero decidió ser honesta. Le contó del mensaje. Él la escuchó sin interrumpirla, y al final, dijo algo que ella nunca olvidaría. No tienes que demostrar nada, Sofía. Solo recuerda quién eras cuando él te dijo adiós. ¿Y quién eres ahora? Aquellas palabras la anclaron. No eran celos ni exigencias, sino respeto. Y eso la conmovió profundamente. Pasó un día entero pensando qué hacer. Finalmente respondió: no tengo nada pendiente contigo. Espero que encuentres paz, como yo la encontré. Al enviar el mensaje, sintió un peso caer de sus hombros. No necesitaba verlo. No necesitaba cerrar nada con palabras, porque ya lo había cerrado con hechos, viviendo. Esa tarde salió a caminar y se dio cuenta de algo. La vida siempre devuelve lo que uno entrega. Ella había soltado desde el amor, no desde el rencor. Y por eso, ahora estaba en paz. Al llegar a casa, abrió su cuaderno y escribió: el verdadero cierre no se da cuando el otro pide perdón, sino cuando ya no lo necesitas. Y sonrió, porque entendió que había ganado, no porque él la buscara de nuevo, sino porque, esta vez, ella ya no quería volver. Después de aquel mensaje, Sofía sintió que algo dentro de ella se acomodó definitivamente. No hubo lágrimas ni temblores, solo una calma silenciosa, la que llega cuando entiendes que el amor propio no se negocia. Con Daniel, las cosas fluían sin esfuerzo. No había promesas vacías ni expectativas imposibles. Había presencia, escucha, complicidad. Y eso bastaba. Pero Sofía, que ahora se conocía mejor, decidió avanzar con cuidado. No quería llenar ningún vacío, sino compartir su plenitud. Una noche, mientras caminaban junto al río, Daniel le dijo algo que la hizo detenerse. No quiero ser tu refugio, Sofía. Quiero caminar contigo cuando ya no necesites esconderte. Ella lo miró, y esa frase se quedó grabada en su mente, porque nunca antes alguien la había amado sin querer salvarla. Era un amor que no pesaba, que no exigía, que acompañaba. Sin embargo, el miedo todavía asomaba en los rincones. A veces, sin aviso, su mente le mostraba escenas del pasado. La despedida, las palabras frías, la soledad. Pero ahora, en lugar de huir, Sofía respiraba y se decía: no soy la misma mujer que fue herida. Soy la que aprendió a curarse. En su cuaderno escribió: el amor maduro no promete no doler, promete no destruir. Poco a poco, empezó a confiar de nuevo. No porque olvidara lo que vivió, sino porque comprendió que su historia pasada no definía su capacidad de amar. Una tarde de domingo, mientras pintaba, Daniel llegó con flores silvestres, sus favoritas, y una sonrisa tranquila.
¿Sabes?, dijo él. Me gusta verte así. No porque estés conmigo, sino porque estás contigo. Esa frase la desarmó, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía realmente. No como una mujer que había sido dejada, sino como una mujer que había renacido. Esa noche, al cerrar su diario, Sofía escribió una línea que resumía todo su proceso. No gané porque él me buscó de nuevo. Gané porque aprendí a no perderme a mí misma por nadie, y al apagar la luz, sintió dentro de sí una certeza nueva. Amar no era aferrarse, era saber cuándo sostener y cuándo dejar ir. La vida de Sofía parecía haber alcanzado un equilibrio hermoso. Trabajaba en lo que amaba, se rodeaba de personas sinceras y, sobre todo, se sentía en paz. Daniel seguía allí, con su presencia constante pero libre. No necesitaban promesas ni explicaciones. Compartían los días como dos almas que se eligen sin depender. Pero un día, la vida volvió a sorprenderla. Daniel recibió una oferta para trabajar en otro país, un sueño que había perseguido por años. Cuando se lo contó, su voz temblaba ligeramente. No sé qué hacer, dijo él. No quiero alejarme de ti, pero tampoco quiero renunciar a esto. Sofía lo escuchó en silencio. Su corazón se contrajo, pero esta vez no fue por miedo a perderlo, sino por la comprensión de lo que significaba amar de verdad. Lo miró a los ojos y respondió con calma. No te quedes por mí, Daniel. Quédate solo si eso te hace feliz. Hubo un silencio largo, de esos que pesan, pero también sanan. Y luego, una sonrisa compartida, suave, sincera. Ambos sabían que algo estaba a punto de cambiar. Esa noche Sofía volvió a escribir en su cuaderno. Amar no siempre es quedarse. A veces, amar es permitir que el otro cumpla su destino, aunque eso no incluya el nuestro. Los días siguientes estuvieron llenos de abrazos largos y palabras sinceras. No hubo reproches ni dramas, solo gratitud. Daniel partió una mañana gris, y mientras el tren se alejaba, Sofía sintió lágrimas correr por su rostro. Pero eran diferentes a las de antes, no dolían, purificaban. Volvió a casa, y frente al espejo, vio a una mujer fuerte, madura, completa. Ya no necesitaba que nadie la eligiera. Ella se había elegido a sí misma. Con el tiempo, siguieron escribiéndose, pero sin apego. Había cariño, respeto y, sobre todo, libertad. Sofía entendió que el amor no siempre termina con un para siempre, sino con un gracias por lo que compartimos. Esa noche, escribió su última reflexión sobre todo lo vivido. Cuando él soltó aquellas palabras, ya no siento lo mismo, creí que perdía el amor de mi vida. Pero en realidad, estaba recuperando el amor de mi vida, el mío. Y al cerrar su cuaderno, supo que había llegado el verdadero final. No el del amor, sino el del sufrimiento. Pasaron algunos meses desde la partida de Daniel. Sofía ya no esperaba mensajes ni llamadas. Su vida estaba llena de nuevos comienzos. Había retomado su pintura. Daba talleres de arte terapéutico, y sin darse cuenta, se había convertido en un ejemplo silencioso para quienes aún no sabían cómo sanar. Un día, la invitaron a dar una pequeña charla en un centro comunitario. El tema: el poder de reconstruirse después de una ruptura. Al principio dudó. No se consideraba una experta, solo una mujer que había aprendido a levantarse. Pero aceptó. El día del evento el salón estaba lleno. Rostros distintos, historias parecidas. Sofía respiró hondo, miró al público y comenzó a hablar sin guión. Hace un tiempo alguien me dijo, ya no siento lo mismo. Pensé que era el final. Pero descubrí que a veces, cuando alguien deja de amarte, la vida te está pidiendo que empieces a amarte tú. El silencio que siguió fue profundo. Algunas mujeres bajaron la mirada, otras comenzaron a llorar. Sofía continuó con voz firme pero dulce. No se trata de olvidar a quien te hizo daño. Se trata de recordarte a ti misma, porque a veces nos perdemos intentando que el otro se quede. Yo también me perdí, pero me encontré justo cuando me solté. Contó su historia sin rencor, con la serenidad de quien ya no busca justificar ni culpar. Habló de la terapia, de los días de soledad, de los miedos, de las pequeñas victorias cotidianas. Y al final, con una sonrisa que iluminó la sala, concluyó. Cuando él soltó esas palabras pensé que había perdido. Pero hoy entiendo que gané. Gané libertad, dignidad y un amor más grande que cualquiera, el que siento por mí. El público se levantó y la aplaudió de pie. No por lástima, sino por reconocimiento. Porque todos, en algún momento, habían estado donde ella estuvo. Esa noche, al regresar a casa, Sofía miró las estrellas y se sintió acompañada por todas las mujeres que, como ella,
Estaban aprendiendo a caminar solas. En su cuaderno escribió su última lección del día. Compartir tu historia no reabre la herida. Sana a quien aún no sabe cómo cerrar la suya. Y sonrió, porque entendió que su dolor había encontrado propósito. Después de aquella charla, Sofía recibió decenas de mensajes de mujeres que querían agradecerle. Algunas le contaban sus historias. Otras simplemente le decían, gracias por poner en palabras lo que yo no sabía cómo decir. Entonces cuando comprendió que su experiencia no había sido en vano, empezó a escribir cada noche. No por dolor, sino por amor. Llenaba páginas enteras con reflexiones, recuerdos y aprendizajes. Quería que ninguna mujer volviera a sentirse débil por haber sido dejada, ni confundida por creer que amar era sufrir. Su libro empezó sin título, solo un cuaderno de notas dispersas que poco a poco fue tomando forma. Le puso nombre Un amanecer, cuando una frase vino a su mente y la hizo sonreír. Cuando él suelta estas palabras, «Ya ganaste», era una declaración, una verdad que le había costado lágrimas, pero también la había devuelto a la vida. En cada capítulo escribió con honestidad brutal, sin esconder su vulnerabilidad. No quería parecer fuerte, quería ser real. Cuando terminó el manuscrito, lo envió a una editorial pequeña. No esperaba nada, pero semanas después, recibió un correo que la dejó sin aliento. Querían publicarlo. El día del lanzamiento, al ver su libro sobre una mesa con su nombre en la portada, las manos le temblaban. Recordó a la mujer rota que lloraba en el suelo aquel día en que él se fue. Mira dónde estás ahora, pensó. Durante la presentación, alguien del público le preguntó, ¿qué siente cuando recuerda todo lo que vivió? Sofía sonrió mirando su libro entre las manos. Siento gratitud, respondió. Porque si no hubiera pasado por eso, no habría aprendido que el amor más poderoso es el que se da después de perderlo todo. Aquel día, Daniel le envió un mensaje breve. Leí tu libro. Gracias por mostrarme lo que nunca entendí. Ojalá te hubiera amado como tú merecías. Sofía no respondió. No por orgullo, sino porque ya no hacía falta. Su historia no necesitaba más finales. Estaba completa. Esa noche escribió en su diario. A veces, la vida te rompe para que puedas escribir desde las grietas. Porque es desde ahí donde entra la luz. Y mientras cerraba los ojos, entendió que había ganado la batalla más difícil, la de amarse sin condiciones. El libro se convirtió en un fenómeno inesperado. En pocas semanas, miles de mujeres lo compartían en redes sociales, subrayando frases, dejando mensajes de agradecimiento. Sofía se vio invitada a programas, conferencias y entrevistas. La gente la llamaba inspiradora, valiente, ejemplo. Pero, en medio del ruido del reconocimiento, Sofía sintió algo que la inquietó. A veces, entre aplausos y cámaras, aparecía una voz interior que le preguntaba, ¿estás viviendo lo que predicas o solo repitiendo lo que escribiste? Esa duda la acompañó por días, hasta que una noche, decidió desconectarse de todo. Tomó un tren hacia un pequeño pueblo costero, sin avisar a nadie. Quería recordar quién era antes del éxito, antes de que la gente la llamara la mujer que ganó. Allí, frente al mar, se reencontró con el silencio. Caminaba por la orilla al amanecer, sintiendo la arena fría bajo los pies, respirando sin prisas. En esas caminatas, comprendió que sanar no era llegar a una meta, sino seguir eligiendo la paz cada día. En su cuaderno escribió, el ego busca aplausos. El alma solo busca verdad. Un atardecer, una mujer mayor se le acercó. La reconoció y le dijo, gracias por tu libro, pero recuerda algo, hija. No ganaste porque él te dejó. Ganaste porque elegiste no convertir tu dolor en odio. Sofía se conmovió hasta las lágrimas. Esa frase se clavó en su corazón como una nueva enseñanza. De regreso a la ciudad, decidió reducir las entrevistas y dedicar más tiempo a lo esencial. Pintar, leer, enseñar. Quería vivir lo que enseñaba, no solo contarlo. Durante una conferencia, una joven le preguntó, ¿cómo se mantiene fuerte después de todo? Sofía respondió sin pensar, no soy fuerte todos los días, pero aprendí que la fuerza no siempre se nota en quien no llora, sino en quien llora y sigue adelante igual. El público aplaudió, pero Sofía no pensaba en los aplausos. Pensaba en lo que había aprendido, que la victoria más grande no era ser admirada, sino ser auténtica. Esa noche, frente al espejo, se dijo con una sonrisa tranquila, ya no soy la mujer que él soltó, soy la mujer que aprendió a sostenerse sola. El tiempo siguió su curso, y Sofía creyó haber encontrado un equilibrio estable. Había aprendido a convivir con la soledad sin miedo, a disfrutar del silencio como un refugio y no como una condena.
Pero la vida, siempre sabia y a veces dura, decidió poner a prueba su fortaleza una vez más. Una mañana, recibió una llamada que le heló la sangre. Su madre había sufrido un derrame cerebral. Sofía dejó todo y corrió al hospital. El olor a desinfectante, las luces frías, las voces urgentes. Todo le devolvió esa sensación de vulnerabilidad que creía superada. Durante días, se turnó entre los pasillos y la habitación, sosteniendo la mano de su madre, esperando milagros silenciosos. Recordó las noches en que su madre la consolaba cuando lloraba por amor. Hija, todo pasa, hasta lo que parece eterno. Ahora esas palabras cobraban un sentido nuevo, porque comprendió que no solo los amores se pierden, también los abrazos que creímos eternos. Una tarde, mientras su madre dormía, Sofía se sentó junto a la ventana del hospital y escribió en su cuaderno: La vida no te quita para castigarte, te quita para enseñarte a amar sin poseer. Los días siguientes fueron duros, pero Sofía ya no era la misma mujer que se derrumbaba frente al dolor. Lloraba, sí, pero también agradecía. Sabía que cada segundo junto a su madre era un regalo, y eso la sostenía. Cuando su madre despertó y la miró con una sonrisa débil, Sofía comprendió que el amor verdadero no siempre se dice, se siente, se respira, se transmite en un silencio que consuela. Semanas después, la salud de su madre comenzó a mejorar lentamente. Sofía, agotada pero en paz, la cuidaba con ternura. Y cada gesto era una forma de devolver todo el amor recibido. Esa noche, de regreso a casa, encendió una vela y escribió: La pérdida ya no me destruye, me transforma, porque aprendí que soltar también es una forma de amar. Cerró el cuaderno, respiró hondo y miró al cielo. En cada estrella vio un recordatorio de su camino, de las lágrimas, del amor, de la resiliencia, y entendió que la vida no deja de probarte, pero tú decides si esas pruebas te rompen o te pulen. Con el tiempo, la vida de Sofía comenzó a llenarse de nuevos colores. Había pasado de sobrevivir a vivir, de llorar su historia a compartirla con propósito. Aquella herida que una vez creyó mortal se había convertido en su mayor fuente de luz. Un día, mientras organizaba sus notas para una charla, leyó un mensaje que la conmovió. Gracias a ti, dejé una relación donde ya no me amaban. Hoy duermo tranquila. Ese mensaje fue una semilla. Sofía pensó que si su experiencia había podido ayudar a una persona, podía hacerlo con muchas más. Así nació su proyecto, Mujeres que Renacen, una comunidad donde mujeres compartían sus historias, sus miedos y sus victorias. En los primeros encuentros, el ambiente era tímido, rostros marcados por el cansancio emocional, miradas que aún cargaban vergüenza o culpa. Sofía se puso de pie y dijo: Aquí no venimos a culpar, sino a recordar que ninguna mujer se pierde por amar. Nos perdemos solo cuando dejamos de amarnos a nosotras mismas. Esas palabras rompieron el hielo. Lágrimas, sonrisas, abrazos. Una energía nueva comenzó a tejerse entre ellas. Y Sofía sintió que algo en su alma se cerraba definitivamente. A los pocos meses la comunidad creció. Llegaban mensajes desde otros países, testimonios de mujeres que se atrevían a soltar, a empezar de nuevo, a sanar. Sofía entendió que su misión no era cambiar el mundo entero, sino encender pequeñas luces que juntas iluminaran la oscuridad. Una tarde, después de una sesión grupal, se quedó sola en la sala vacía. Miró las sillas, los carteles, las flores que habían traído las asistentes, y pensó: todo esto nació del día en que él me soltó, y yo decidí no derrumbarme. Sonrió con gratitud. Ya no había rencor, ni resentimiento, ni esa necesidad de demostrar nada. Solo quedaba amor, un amor diferente. Por la vida, por las mujeres que la acompañaban, por ella misma. Antes de irse, escribió en la pizarra una frase para el próximo encuentro: Renacer no es volver a ser la misma. Es convertirte en quien siempre fuiste, pero sin miedo. Y por primera vez, sintió que el ciclo estaba casi completo. Lo que comenzó como una pérdida se había transformado en legado. Pasaron casi 4 años desde aquel adiós que alguna vez pareció un abismo. Sofía ya no pensaba en él, no con tristeza ni con rencor, sino con la serenidad de quien cerró un libro y aprendió de cada página. Pero la vida, con su ironía amable, quiso cruzar sus caminos una vez más. Una tarde cualquiera, en una cafetería donde solía escribir, escuchó una voz familiar detrás de ella. Sofía, ¿eres tú? El corazón le dio un pequeño salto, pero su rostro permaneció tranquilo. Se giró, y allí estaba él, con el mismo brillo en los ojos, aunque un poco más cansado. Los años habían dejado en su expresión un rastro de melancolía.
Hola, respondió ella con una sonrisa leve. ¿Cuánto tiempo? Hablaron unos minutos. Él le contó de su vida, de su trabajo, de los planes que no salieron como esperaba. Sofía lo escuchaba con una calma que, años atrás, habría sido imposible. No había fuego ni hielo, solo gratitud. Leí tu libro, dijo él de pronto. Y quiero decirte algo, fuiste valiente. Más de lo que yo supe ser. Sofía bajó la mirada, respiró hondo y contestó. Todos somos valientes a nuestra manera. Tú me soltaste, y eso me obligó a aprender a volar. Él sonrió con tristeza. Nunca quise hacerte daño. Lo sé, dijo ella con sinceridad, pero lo hiciste, y gracias a eso, aprendí quién soy. Hubo un silencio largo, no incómodo, sino lleno de comprensión, como si ambos entendieran que no había nada que perdonar, solo aceptar. Antes de despedirse, él le preguntó, ¿eres feliz? Sofía lo miró a los ojos sin titubear. Soy libre. Y eso a veces es mejor que ser feliz. Se abrazaron, un abrazo breve y sincero, de dos personas que habían caminado por senderos distintos para llegar al mismo lugar. La paz. Cuando él se alejó, Sofía se quedó mirando por la ventana. No sintió nostalgia ni orgullo, solo una calma profunda. En su mente resonaron las palabras que un día escribió. Cuando él suelta esas palabras, ya ganaste, porque lo que se pierde afuera, se gana adentro. Pidió un café, abrió su cuaderno y escribió la última línea de un nuevo texto. Perdonar no es volver atrás. Es agradecer el impulso que te llevó a ser quien eres hoy. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su historia estaba completa. Esa noche, después del inesperado reencuentro, Sofía no pudo dormir. No por nostalgia, sino porque su alma pedía escribir. Tomó su viejo cuaderno, el mismo donde años atrás había plasmado lágrimas y rabias, y decidió escribir una carta. No para él, sino para su pasado. Querida Sofía de antes, comenzó. No sabes cuánto te admiro. Aguantaste días en los que el mundo parecía caerse a pedazos. Lloraste hasta quedarte sin voz. Pero nunca dejaste de creer, aunque fuera en pedacitos. Te aferraste al amor incluso cuando dolía. Y eso te enseñó a amar mejor. Perdiste mucho, sí. Pero también ganaste lo que más importa. Te ganaste a ti misma. Hoy ya no necesitas que alguien te elija, porque aprendiste a elegirte tú. Ya no esperas promesas, porque aprendiste a vivir realidades. Ya no temes al silencio, porque en él te encontraste. Gracias por no rendirte. Gracias por cada caída. Por cada lágrima que limpió tu visión. Si supieras la mujer en la que te convertiste, sonreirías. Te prometo que valió la pena. Cuando terminó de escribir, Sofía cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió que algo en su interior se acomodaba. Aquella herida, la más profunda de su vida, ya no ardía. Se había transformado en cicatriz, en historia, en enseñanza. A la mañana siguiente, fue al parque donde solía caminar en sus días más oscuros. Se sentó en el mismo banco y dejó la carta en un sobre, bajo una piedra. Nadie sabría que era suya. No importaba. Era un acto simbólico, una despedida silenciosa. Mientras el viento jugaba con su cabello, murmuró, «Gracias por soltarme, porque sin ese dolor, jamás habría aprendido a sostenerme». Una sonrisa suave iluminó su rostro. No había victoria contra nadie, sino reconciliación con todo, porque entendió finalmente que ganar no era demostrar que superó a alguien, sino descubrir que el amor propio no se suplica, se cultiva. De regreso a casa, el cielo estaba encendido de naranjas y violetas, y mientras caminaba, supo que su historia, la verdadera, apenas comenzaba. Pasaron los años. Sofía ya no era la mujer que una vez temblaba por amor, ni la que lloraba por ser soltada. Se había convertido en guía, en voz, en testimonio vivo, de que el dolor puede transformarse en propósito. Su proyecto Mujeres que Renacen se había extendido por distintos países. Miles de mujeres compartían sus historias de reconstrucción, inspiradas por su camino. En cada encuentro, Sofía repetía con serenidad, no se trata de ganar o perder en el amor, se trata de no perderte a ti misma en el proceso. Un día, fue invitada a dar una conferencia en una universidad. Frente a cientos de jóvenes, comenzó con una pregunta que hizo reflexionar a todos. ¿Qué harían si alguien a quien aman decide soltarlos? Hubo silencio. Luego continuó. No rueguen por quedarse donde ya no son amadas. No mendiguen afecto. No se castigan por no ser suficientes. Porque cuando alguien los suelta, la vida los invita a reencontrarse consigo mismos. Las miradas en el auditorio se llenaron de emoción. Sofía hablaba con una calma que solo tiene quien ha sanado de verdad. Al final de la charla,
Una estudiante se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: «Gracias, profesora». Pensé que nunca podría levantarme después de que él me dejó. Pero ahora entiendo que no perdí. Solo empecé de nuevo. Sofía le tomó las manos y respondió con ternura: «Exacto. No ganamos cuando nos eligen, sino cuando aprendemos a no necesitarnos de esa elección para sentirnos completas». Esa noche, al volver a casa, se sirvió una taza de té y se sentó junto a la ventana. Fuera la ciudad dormía. Dentro, su alma descansaba. En su diario escribió su última reflexión: «Cuando él suelta esas palabras no pierdes. Ganas paz, espacio, libertad, porque lo que se va con otros labios se reemplaza con tu propia voz. Y lo que se rompe en una despedida se reconstruye en tu renacer». Cerró el diario y sonrió. La mujer que un día temió estar sola, ahora amaba su soledad. La mujer que buscó amor desesperadamente, ahora lo irradiaba sin esfuerzo. Y en ese silencio cálido, comprendió que había ganado desde el primer día, porque soltar no fue el final, sino el comienzo de su verdadera vida. Años después, Sofía publicó su último libro. Soltar también es amar. No era una historia sobre rupturas, sino sobre evolución. En el prólogo escribió algo que se convirtió en una de las frases más citadas de su carrera. Cuando alguien te suelta, no te están quitando amor, te están devolviendo a ti misma. El libro fue un homenaje a todas las mujeres y hombres que alguna vez confundieron el amor con la dependencia, el cariño con el miedo a quedarse solos. Sofía ya no hablaba desde el dolor, sino desde la comprensión, desde ese punto sereno donde uno mira hacia atrás y ya no duele. En una entrevista le preguntaron: ¿qué fue lo más difícil de soltar? Ella respondió sin dudar: la idea de que sin él yo no valía, y sonrió. Pero cuando entendí que mi valor no dependía de nadie, gané la batalla más importante. Con los años, dejó de escribir para el público y empezó a escribir solo para el alma. Cartas sin destinatario, reflexiones en servilletas, versos escondidos entre libros. No necesitaba ser leída para sentirse completa. Su paz era suficiente. Un atardecer, sentada frente al mar que tantas veces la vio renacer, pensó en todo lo vivido. Recordó el llanto, el miedo, la soledad, pero también el coraje, la esperanza y la fe. Y se dio cuenta de algo que nunca había comprendido del todo. El verdadero triunfo no fue sobrevivir a una ruptura, fue atreverse a amarse cuando nadie más lo hacía. Miró el horizonte y con una voz suave, casi un susurro, dijo: «Gracias por haberme soltado, porque solo así pude aprender a sostenerme». El viento le devolvió el eco de sus propias palabras, y una calma profunda la envolvió. Ya no quedaban heridas abiertas, solo cicatrices hermosas que contaban su historia. Cerró los ojos y sonrió con gratitud, porque entendió finalmente que cuando él soltó, ella ganó. Ganó libertad, ganó dignidad, ganó amor propio, y sobre todo, ganó la certeza de que nunca más tendría que perderse para ser. El amanecer pintaba el cielo de tonos suaves, como si el universo también quisiera despedirse con ternura. Sofía caminaba descalza por la orilla del mar, el mismo lugar donde años atrás había llorado sin consuelo. Pero esta vez no lloraba, sonreía. El viento jugaba con su cabello. El agua le rozaba los pies. Y cada paso era una declaración silenciosa: he vuelto a mí. Mientras observaba el horizonte, pensó en todo lo que había aprendido. Que el amor no siempre dura, pero siempre enseña. Que la soledad no es castigo, sino casa. Que soltar no es perder, sino permitir que la vida te devuelva transformada. Cerró los ojos y escuchó su propia voz interior, firme y dulce. Ya no espero que nadie me complete. Yo ya soy entera. Ya no temo que me suelten, porque ahora, cuando alguien se va, yo me quedo. Y cuando la vida me quite algo, sabré agradecer por lo que queda. Abrió los brazos al viento como si abrazara el mundo, y susurró: gracias por cada despedida, porque cada una me acercó más a mí. Durante años pensó que el amor era sujetar fuerte. Ahora sabía que el amor más puro era dejar fluir, que a veces el acto más valiente era permitir que todo cambie, sin resistirse. En su mente resonaron las palabras que marcaron el inicio de su historia. Cuando él suelta esas palabras: ya ganaste. Y por primera vez comprendió su significado más profundo. No se trataba de ganarle a él, ni de vencer al dolor. Se trataba de ganarle al miedo de quedarse sola, al miedo de no valer, al miedo de no ser suficiente. Sofía respiró hondo. El sol ascendía lento sobre el mar, y en su reflejo vio algo que hacía tiempo buscaba: serenidad. La vida había sido generosa, porque le dio lo que necesitaba, no lo que pedía.
Mientras se alejaba por la orilla, pensó con calma. Nadie gana cuando otro pierde. Solo ganamos cuando elegimos amarnos con la misma intensidad con la que alguna vez amamos a otro. Y así, entre el rumor del mar y el canto lejano de las gaviotas, Sofía cerró el último capítulo de su historia. No con un adiós, sino con un renacer. Porque las mujeres como ella no se quedan en las pérdidas. Aprenden a convertir cada final en el principio de su libertad.